Dicen que la pobreza y la riqueza comienzan en un mismo lugar, en la mente. Lo que piensas, lo que crees y lo que alimentas en tu interior se convierte tarde o temprano en tu realidad exterior. Esa es la idea central que atraviesa como un rayo la filosofía de Napoleón Hill y que hoy quiero compartir contigo en esta narración especial. Lo que escucharás no es un simple resumen ni una copia de un libro, sino una experiencia transformadora que te llevará a mirar tu vida con otros ojos. Es la oportunidad de descubrir cómo pensar y hacerse rico no es un sueño reservado a unos pocos, sino un camino disponible para cualquiera que decida aplicar principios universales. Imagina por un momento a Napoleón Hill en los inicios de su investigación, un joven periodista que jamás pensó que terminaría entrevistando a Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos de la historia. Carnegie le reveló algo que lo cambiaría para siempre. La riqueza no era un accidente, sino el resultado de aplicar principios definidos. Y le lanzó un desafío: dedicar 20 años de su vida a investigar, entrevistar y descubrir cuáles eran esos principios. Hill aceptó el reto y lo que surgió fue una filosofía tan poderosa que aún hoy, décadas después, sigue transformando vidas en todos los rincones del mundo. El primer principio que Hill descubrió fue el deseo ardiente. No un simple querer, no un anhelo superficial, sino un deseo tan profundo que se convierte en obsesión positiva, en una fuerza interior que te impulsa a actuar incluso cuando todo parece estar en contra. Hill decía que el deseo es el punto de partida de toda riqueza. Y tenía razón. Nada comienza hasta que dentro de ti se enciende una llama tan fuerte que te impide rendirte. Piensa en cualquier persona que haya alcanzado grandeza. Antes de tener dinero, antes de tener contactos, antes de tener oportunidades, tuvieron un deseo ardiente de cambiar su vida. Ese mismo fuego está disponible para ti si decides avivarlo. El deseo, sin embargo, necesita dirección. Aquí entra en juego el segundo principio, la fe. Hill afirmaba que la fe es un estado mental que puedes inducir mediante la autosugestión. En otras palabras, puedes entrenar a tu mente para creer en lo que aún no existe. La fe no es esperar pasivamente, es creer con tal intensidad que tu subconsciente empieza a trabajar para hacer real aquello en lo que piensas. Por eso, Hill insistía en la repetición diaria de afirmaciones, cargadas de emoción, que graben en tu mente la certeza de que lo que deseas ya está en camino. Permíteme detenerme aquí y hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces en tu vida has dejado escapar un sueño solo porque no parecía realista? Quizás lo viste demasiado lejos, demasiado grande, imposible para alguien como tú. Eso fue la falta de fe. Hill descubrió que los hombres más exitosos del mundo compartían esta convicción, que la fe no es una emoción débil, sino una fuerza práctica capaz de mover montañas. Cuando te convences de que algo es posible, tu mente encuentra los caminos. El tercer principio que aparece en esta filosofía es la autosugestión. Aquí Hill fue contundente. El subconsciente obedece cualquier cosa que le repitas con emoción. Si le alimentas miedo, atraerá miedo. Si le alimentas fe, atraerá oportunidades. Por eso, cada noche antes de dormir y cada mañana al despertar, debes repetir tus metas, visualizarlas con detalle, sentirlas como si ya fueran reales. Este proceso de autosugestión transforma tu mente poco a poco, hasta que lo que parecía imposible se convierte en natural. Piensa en esto. ¿Cuánto tiempo pasas hablándote con frases negativas? No puedo, es muy difícil, no tengo suerte. Cada una de esas frases es autosugestión negativa que siembra escasez en tu subconsciente. Hill nos dice que hagamos lo contrario, que nos convirtamos en guardianes de nuestras palabras y pensamientos, que los repitamos de forma positiva y poderosa hasta que se graben en nuestra mente como verdades absolutas. Luego está el cuarto principio, el conocimiento especializado. Hill observó que no es la persona que sabe un poco de todo la que prospera, sino aquella que se enfoca en un área, adquiere conocimiento específico y lo aplica con inteligencia. Andrew Carnegie no era un experto en todos los aspectos de la industria del acero, pero sabía rodearse de quienes sí lo eran. Thomas Edison no era un genio en todas las ciencias, pero dominaba lo que necesitaba para innovar y transformar al mundo. Hill aprendió de ellos que no necesitas saberlo todo, necesitas enfocarte, especializarte y luego aplicar ese conocimiento con disciplina. Aquí surge una reflexión poderosa. En el mundo actual,
donde hay exceso de información, lo que realmente te da ventaja no es saber de todo un poco, sino profundizar en aquello que conecta con tu propósito. El conocimiento especializado es poder en acción. El quinto principio es la imaginación. Hill afirmaba que la imaginación es el taller de la mente, el lugar donde nacen las ideas que luego se convierten en riqueza. Todo lo que existe en el mundo, los edificios, las empresas, la tecnología, la música, las obras de arte, comenzó como una imagen en la mente de alguien. Sin imaginación no hay innovación, sin imaginación no hay progreso. Y Hill distinguía entre la imaginación sintética, que reorganiza lo que ya existe, y la imaginación creativa, que recibe ideas nuevas de una fuente superior. Permíteme contarte algo. Muchas personas creen que no son creativas, que la imaginación es un don para unos pocos. Hill destruyó esa idea. La imaginación puede entrenarse, puede estimularse, puede expandirse. Cada vez que visualizas tu meta con detalle, cada vez que juegas mentalmente con nuevas formas de alcanzarla, estás activando esa facultad creadora. Y cuanto más la uses, más poderosa se vuelve. El sexto principio es la planificación organizada. Hill fue muy claro: el deseo sin plan es solo un sueño. Para convertir un sueño en realidad, necesitas un plan definido, aunque sea imperfecto. Debes escribirlo, organizarlo, revisarlo, ajustarlo. Y sobre todo, debes actuar en base a ese plan. La mayoría de las personas fracasan no porque carezcan de sueños, sino porque nunca los convierten en planes concretos. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison y tantos otros que Hill entrevistó no se quedaron en la teoría, tenían planes claros que ejecutaban con persistencia. Hill insistía en que es mejor un plan imperfecto ejecutado con decisión que un plan perfecto que nunca se lleva a cabo. La acción disciplinada convierte el deseo en logro. Aquí llegamos al séptimo principio, la decisión. Hill descubrió que los hombres de éxito toman decisiones rápido y las cambian despacio, mientras que los fracasados hacen lo contrario, tardan en decidir y cambian constantemente de opinión. La indecisión es enemiga del progreso. Decidir significa comprometerte con un camino, aunque no tengas todas las respuestas, aunque exista riesgo, aunque sientas miedo. Cada decisión firme es un paso hacia tu destino. Yo mismo lo experimenté. Cada vez que postergaba decisiones importantes, perdía oportunidades. Pero cuando aprendí a decidir con firmeza, incluso equivocándome, crecí más en un año que en toda una década anterior. Eso mismo vio Hill en los grandes hombres que estudió. Su grandeza estaba marcada por la capacidad de decidir con audacia. Hasta aquí ya hemos recorrido los primeros principios que Napoleón Hill nos reveló. Principios que parecen simples pero que contienen el poder de transformar vidas. Deseo ardiente, fe, autosugestión, conocimiento especializado, imaginación, planificación organizada y decisión. Todos ellos son peldaños de una escalera que te conduce hacia la abundancia. Pero esto es solo el comienzo. Aún faltan principios igual de poderosos: la persistencia, la mente maestra, el subconsciente, el cerebro como estación de pensamiento y el misterioso sexto sentido. Y cuando los descubras, verás que todo se conecta en una filosofía completa que puede cambiar tu destino para siempre. Lo que te contaré a continuación no es teoría vacía, es la experiencia de quienes transformaron su vida al aplicar estos principios. Y si decides aplicarlos también, tu vida jamás volverá a ser la misma. Habíamos recorrido ya los primeros pasos de este viaje: deseo, fe, autosugestión, conocimiento especializado, imaginación, planificación organizada y decisión. Cada uno de estos principios forma parte de una escalera que nos eleva, pero la escalera aún no está completa. Para alcanzar la cima, debemos continuar con los siguientes pilares de la filosofía inmortal de Napoleón Hill. El octavo principio es la persistencia. Aquí Hill fue directo: la persistencia es la fuerza de voluntad aplicada, el poder de seguir adelante incluso cuando la derrota parece segura. La mayoría de las personas fracasan porque abandonan demasiado pronto. Tienen un deseo, hacen un plan, pero al primer obstáculo se rinden. Hill descubrió que los grandes hombres de éxito tenían una característica común: jamás se rendían ante el primer fracaso. En realidad,
Veían el fracaso como parte del camino. Piensa en Thomas Edison, que falló más de 1000 veces antes de inventar la bombilla eléctrica. O en Henry Ford, que fue ridiculizado una y otra vez antes de revolucionar la industria automotriz. ¿Qué los distinguió del resto? La persistencia. Hill lo expresaba así: la persistencia es para el carácter humano lo que el carbón es para el acero. Es la cualidad que transforma los sueños en realidad. Pero, ¿cómo se construye la persistencia? Hill nos decía que la persistencia no es innata, se entrena. Cada vez que decides no rendirte, aunque sea en un detalle pequeño, fortaleces esa cualidad. La persistencia crece con el hábito, con la repetición, con la convicción de que cada paso, aunque sea lento, te acerca a tu meta. Y aquí entra otra verdad poderosa: la persistencia se alimenta del deseo ardiente. Cuando tu deseo es suficientemente grande, encontrarás fuerzas para persistir. El noveno principio es la mente maestra. Hill descubrió que ningún hombre llega a la cima en soledad. Incluso los más grandes genios necesitaron rodearse de otros para multiplicar su poder. La mente maestra es la coordinación de conocimientos, esfuerzos y energías de dos o más personas que trabajan hacia un propósito común. Es como si cada mente se conectara a otra y juntas crearan una inteligencia superior. Andrew Carnegie atribuyó toda su fortuna a la mente maestra. Dijo que su riqueza no fue fruto únicamente de sus ideas, sino del consejo, el apoyo y el trabajo coordinado de un grupo de hombres brillantes a quienes reunió en torno a su visión. Hill comprendió que esta era una de las claves más poderosas del éxito. Cuando te unes a otros con metas similares, tu energía se multiplica. No solo tienes tu inteligencia, sino la suma de varias inteligencias conectadas en armonía. Yo mismo lo experimenté cuando decidí formar un pequeño grupo de personas con las que compartía sueños y metas. Cada reunión era una explosión de ideas, motivación y apoyo mutuo. Había días en los que me sentía derrotado, pero la fuerza del grupo me levantaba. Eso es la mente maestra, un combustible extra para seguir adelante. El 10º principio es el subconsciente. Aquí Hill entra en un terreno fascinante. Él afirmaba que el subconsciente es el intermediario entre tu mente consciente, donde se originan tus pensamientos, y la inteligencia infinita, esa fuente superior que responde a tus vibraciones mentales. Tu subconsciente nunca descansa, nunca duerme. Trabaja día y noche, moldeando tu realidad en base a las ideas dominantes que le entregas. Por eso, Hill insistía en la importancia de controlar tus pensamientos. Cada emoción fuerte, cada palabra repetida, cada imagen que sostienes en tu mente, es absorbida por el subconsciente. Si lo alimentas de miedo, atraerás circunstancias que reflejen ese miedo. Si lo alimentas de fe y abundancia, abrirá caminos hacia ellas. El subconsciente es un sirviente fiel, pero no distingue entre lo bueno y lo malo. Solo obedece. Y esa es la razón por la que debes ser muy cuidadoso con lo que piensas y dices. El 11º principio es el cerebro. Hill lo describe como una estación de transmisión y recepción de pensamientos. Cada mente humana vibra a una frecuencia, y esas vibraciones son transmitidas a otros, incluso a distancia. Así como una radio capta ondas invisibles, tu cerebro capta pensamientos y emociones de otras mentes. Aquí Hill fue visionario. Hoy la ciencia confirma que somos seres energéticos, que nuestros pensamientos tienen una frecuencia real que influye en nuestro entorno. Esto significa que cuando te rodeas de personas con mentalidad de abundancia, tu cerebro sintoniza esas frecuencias y se eleva. Y cuando te rodeas de mentes negativas, bajas tu vibración y absorbes su pesimismo. Una vez más, Salomón ya lo había dicho siglos antes: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El 12º principio es el sexto sentido. Hill lo llamó la puerta al templo de la sabiduría. Es esa intuición profunda que va más allá de la lógica, ese conocimiento interior que surge de pronto y te guía hacia decisiones correctas. El sexto sentido no aparece de inmediato, se desarrolla con la práctica de todos los principios anteriores. Es como si la mente, una vez disciplinada, comenzara a recibir inspiración directa de una fuente superior. Todos hemos experimentado ese momento en el que una voz interior nos dice qué hacer, dónde ir,
a quién llamar. A veces lo ignoramos y después nos damos cuenta de que esa intuición tenía razón. Hill nos anima a confiar en esa facultad, a entrenarla, a escucharla. Porque muchos de los grandes logros de la humanidad han nacido de esa chispa de intuición. Y finalmente, Hill habló de los 6 miedos básicos que todo ser humano debe vencer. El miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la enfermedad, el miedo a la pérdida del amor, el miedo a la vejez y el miedo a la muerte. Estos miedos son los ladrones de sueños. Hill los llamó los enemigos invisibles que destruyen la riqueza mental antes de que se materialice. Cada vez que un miedo domina tu mente, bloquea tu fe, paraliza tu acción y sabotea tus planes. Hill insistía en que la única manera de vencer el miedo es enfrentarlo con fe, con autosugestión positiva y con acción persistente. El miedo no desaparece por arte de magia, pero se disuelve cuando decides actuar a pesar de él. Hasta aquí hemos recorrido todos los principios que Napoleón Hill identificó tras más de 20 años de investigación. Deseo, fe, autosugestión, conocimiento especializado, imaginación, planificación organizada, decisión, persistencia, mente maestra, subconsciente, cerebro, sexto sentido y el dominio de los miedos. 13 principios que forman una filosofía completa para transformar tu vida. Pero la grandeza de este mensaje no está solo en entenderlo, sino en vivirlo. Hill repetía una y otra vez que el conocimiento por sí mismo no es poder. El poder nace cuando organizas ese conocimiento en planes de acción y los ejecutas con persistencia. Lo que transforma tu vida no es lo que aprendes, sino lo que haces con lo que aprendes. Y aquí surge una verdad poderosa. Estos principios no tienen fecha de caducidad. Funcionaron para Carnegie, Ford, Edison y tantos otros en el siglo pasado, y siguen funcionando hoy para quienes los aplican. La mente humana no ha cambiado. Las leyes del éxito siguen siendo las mismas. Imagina lo que pasaría si decides aplicar, no algunos, sino todos estos principios en tu vida. Si cada mañana despiertas con un deseo ardiente, si entrenas tu fe, si alimentas tu subconsciente con autosugestión positiva, si usas tu imaginación para crear nuevas ideas, si organizas planes claros, si tomas decisiones rápidas, si persistes ante los fracasos, si te rodeas de una mente maestra, si confías en tu sexto sentido y si vences tus miedos. No hay límites para lo que podrías lograr. Napoleón Hill lo resumió con una frase inmortal: lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Y esa verdad sigue siendo tan poderosa hoy como cuando fue escrita. Estamos apenas en el umbral de lo que significa pensar y hacerse rico. Aún falta adentrarnos en cómo estos principios pueden aplicarse a la vida real, cómo transformar tu mentalidad día tras día y cómo construir una riqueza que no sea solo material, sino integral, financiera, emocional, espiritual y relacional. Lo que escucharás en la siguiente parte es la aplicación práctica de esta filosofía en situaciones concretas, la manera en que puedes empezar hoy mismo a cambiar tu vida usando estas verdades eternas. Y cuando lo hagas, descubrirás que la riqueza no es un destino lejano, sino un proceso que ya comenzó dentro de ti. Ya conoces los 13 principios fundamentales que Napoleón Hill descubrió y compartió con el mundo. Pero quizá te estés preguntando, ¿cómo los aplico a mi vida real? ¿Cómo puedo pasar de la teoría a la práctica? Porque la verdad es que de nada sirve escuchar una filosofía inspiradora si no se convierte en acción concreta, en hábitos diarios, en decisiones que transformen tu presente y tu futuro. Permíteme guiarte ahora por el camino de la aplicación práctica, porque ahí es donde todo cobra sentido. El primer paso es definir con claridad tu meta. Hill insistía en que el deseo debe ser específico, porque un deseo vago no enciende el fuego interior. No basta con decir quiero más dinero. Debes definir cuánto, en cuánto tiempo y para qué. Por ejemplo, quiero generar $50,000 en los próximos 2 años para pagar mis deudas, invertir en mi negocio y asegurar el bienestar de mi familia. Esa precisión convierte un simple anhelo en un objetivo concreto. Después, debes escribirlo en un papel. Hill recomendaba que redactaras tu meta como si ya fuera realidad, en presente, cargada de emoción. Algo como: estoy tan feliz y agradecido porque hoy he alcanzado mi libertad financiera. Vivo en abundancia.
Mis deudas están saldadas y mi negocio crece con éxito. Este enunciado se convierte en la semilla que alimentarás día y noche en tu subconsciente. Aquí entra en juego la autosugestión. Cada mañana, al despertar, y cada noche, antes de dormir, debes leer tu declaración en voz alta, con emoción, con fe, con imágenes vívidas en tu mente. Debes visualizarte disfrutando de ese resultado como si ya fuera real. Porque tu subconsciente no distingue entre realidad y ficción, solo responde a las emociones dominantes. Ahora bien, no basta con repetir palabras. Hill dejó claro que debes acompañarlas con planes organizados. Divide tu meta en pasos más pequeños. ¿Qué acciones debes tomar esta semana, este mes, este año? Escríbelas, pon fechas, asume compromisos. Y, lo más importante, actúa de inmediato, aunque no tengas el plan perfecto. La acción imperfecta vale más que la perfección aplazada. Aquí aparece otro principio clave, la decisión. Cada día enfrentarás la tentación de postergar, de esperar el momento ideal. Pero la indecisión es un ladrón silencioso de sueños. Debes decidir con rapidez y firmeza, incluso si luego debes ajustar el rumbo. El éxito es un barco que se mueve, no un barco anclado esperando la marea perfecta. Y cuando lleguen los obstáculos, porque llegarán, necesitarás la persistencia. Aquí es donde la mayoría abandona. Pero Hill lo decía con claridad. El fracaso es solo una señal temporal de que debes ajustar tu camino, no de que debas abandonar tu sueño. Cada obstáculo es un examen para demostrar cuánto deseas tu meta. Y la persistencia es la prueba de fuego que distingue a los vencedores de los vencidos. Ahora hablemos del principio de la mente maestra. Una de las formas más prácticas de aplicarlo es rodearte de personas que compartan tu visión o que ya hayan logrado lo que tú deseas. Puede ser un grupo de amigos con metas similares, un mentor, una comunidad de aprendizaje. La clave es que no camines solo, porque cuando compartes tu visión con otros, su fe alimenta la tuya, su energía te levanta cuando caes, sus ideas amplían tu perspectiva. Otro paso fundamental es aprender a alimentar tu subconsciente con información positiva. Hill decía que tu mente es como un jardín. Siembra rosas o crecerán malezas. Esto significa que debes controlar con firmeza lo que entra en tu mente. Lo que lees, lo que escuchas, las conversaciones que mantienes, incluso los programas que ves. Todo lo que absorbes se convierte en material para tu subconsciente. ¿Quieres abundancia? Alimenta tu mente con abundancia. ¿Quieres éxito? Rodéate de historias, libros y personas de éxito. El cerebro, como estación emisora y receptora, necesita también sintonizarse en la frecuencia correcta. Una práctica poderosa es dedicar unos minutos cada día a la meditación o la visualización creativa. Cierra los ojos, respira profundamente y visualiza tu meta con lujo de detalles. Imagina cómo te sentirás, qué dirás, cómo se verá tu vida una vez lograda. Esa vibración se transmite al universo y atrae circunstancias que sintonizan con tu visión. Ahora hablemos del sexto sentido, esa intuición que parece hablarte en susurros. Muchos la ignoran porque no saben distinguirla del miedo o de la imaginación. Pero Hill decía que el sexto sentido se fortalece con la práctica de todos los demás principios. Cuanto más entrenas tu fe, tu persistencia y tu disciplina mental, más clara se vuelve esa voz interior. Aprende a escucharla, a registrar tus intuiciones, a observar cómo muchas veces tienen razón. Con el tiempo, tu sexto sentido será un aliado poderoso en tus decisiones. Y, por supuesto, no podemos olvidar la batalla contra los miedos básicos. Hill los describió como los grandes enemigos de la riqueza. El miedo a la pobreza paraliza tus decisiones. El miedo a la crítica te impide tomar riesgos. El miedo a la enfermedad consume tu energía. El miedo a la pérdida del amor te hace actuar desde la carencia. El miedo a la vejez y a la muerte te roba la paz del presente. La única forma de vencerlos es enfrentarlos con fe y acción. Cada vez que actúas a pesar del miedo, lo debilitas. Déjame darte un ejemplo práctico. Imagina que tu meta es emprender un negocio. El miedo a la crítica aparecerá, ¿y si fracaso y se burlan de mí? La persistencia y la fe te dirán, cada fracaso es un paso hacia el éxito, y la opinión ajena no paga mis cuentas.
O imagina que tu meta es mejorar tus finanzas. El miedo a la pobreza te dirá, no puedes, estás destinado a la escasez. Pero la autosugestión te recordará, mi mente crea mi destino, y yo elijo la abundancia. Ese diálogo interno será constante, pero ahí es donde se decide tu victoria. Aplicar los principios de Hill no significa que nunca tendrás dudas o caídas. Significa que tendrás las herramientas para levantarte cada vez más fuerte que antes. Significa que entrenarás tu mente para ver oportunidades donde otros solo ven problemas. Significa que te convertirás en arquitecto de tu destino en lugar de víctima de las circunstancias. Y aquí surge la gran verdad. Pensar y hacerse rico no se trata únicamente de dinero. Hill lo dijo muchas veces, la verdadera riqueza incluye paz interior, relaciones sanas, propósito claro y contribución a los demás. El dinero es una parte, pero no es el todo. La riqueza integral es el resultado de vivir alineado con estos principios. Ahora quiero que te imagines a ti mismo aplicando todo esto en tu vida. Visualiza un día normal dentro de un año. Te despiertas temprano, lees tu declaración de metas, practicas tu visualización, das pasos concretos hacia tu plan. Tomas decisiones con firmeza, persistes ante los obstáculos, te rodeas de personas que creen en ti. Al final del día, te acuestas agradecido, sabiendo que tu subconsciente sigue trabajando en tus sueños mientras duermes. Esa es la vida que puedes construir si eliges aplicar lo que Hill descubrió. Pero todavía hay más. En la siguiente parte exploraremos historias reales de hombres y mujeres que aplicaron estos principios y transformaron sus vidas, para que veas que no se trata de teoría, sino de verdades universales que funcionan para cualquiera que las aplique con fe y disciplina. Y cuando escuches esas historias, comprenderás que tú también puedes escribir la tuya. Hasta ahora hemos explorado los principios, hemos hablado de cómo aplicarlos, pero hay algo que siempre da más fuerza a una filosofía: las historias reales. Porque cuando escuchamos que alguien más, con limitaciones, con fracasos, con miedos, logró transformar su vida aplicando estas mismas verdades, se enciende dentro de nosotros la certeza de que también es posible. Hill mismo lo entendió. Por eso incluyó en su investigación ejemplos de hombres y mujeres que habían alcanzado grandeza. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt, entre muchos otros, se convirtieron en prueba viviente de que los principios funcionan. Pero más allá de los grandes nombres, también existen historias de personas comunes que, al aplicar la filosofía de piense y hágase rico, lograron resultados extraordinarios. Imagina a un joven trabajador que apenas sobrevive con su salario. Sus sueños parecen demasiado grandes, y la realidad lo aplasta cada día. Un día se encuentra con esta filosofía y decide aplicarla. Escribe su meta: abrir su propio negocio en 2 años. Empieza a repetirla cada mañana, a visualizarla cada noche. No tiene dinero, pero tiene deseo ardiente. No tiene contactos, pero empieza a formarlos. No sabe cómo, pero empieza a creer que es posible. Con el tiempo, esa fe lo lleva a actuar. Aprende un conocimiento especializado, se rodea de un grupo de apoyo, toma decisiones firmes. No todo es fácil. Fracasa, pierde dinero, recibe críticas. Pero persiste. Y al final, logra abrir su negocio, luego expandirlo, luego inspirar a otros. Esta no es una historia ficticia. Miles de emprendedores en el mundo han seguido este mismo camino, porque los principios de Hill son universales. Otro ejemplo poderoso es el de personas que, atrapadas por el miedo, decidieron enfrentarlo con fe. Piensa en alguien que teme hablar en público, pero cuyo sueño requiere compartir su mensaje con otros. Hill enseñaba que el miedo a la crítica es uno de los más paralizantes. Esa persona, en lugar de rendirse, empieza a usar la autosugestión. Cada día se dice a sí mismo que tiene confianza, que su mensaje es valioso, que la gente quiere escucharlo. Al principio no lo cree, pero lo repite hasta grabarlo en su subconsciente. Un día se arma de valor, sube al escenario, y aunque tiembla, logra hablar. Con el tiempo, se convierte en un orador respetado. Esto nos demuestra algo importante: no necesitas condiciones perfectas, solo necesitas aplicar los principios con persistencia.
Porque lo que transforma tu destino no son las circunstancias externas, sino la disciplina interior. Hill también contaba la historia de Henry Ford, ridiculizado una y otra vez por querer construir un motor de 8 cilindros. Sus ingenieros decían que era imposible, pero Ford persistió, convencido de que su deseo era alcanzable. Al final, tras múltiples intentos, el motor se construyó. Esa decisión firme y esa persistencia cambiaron para siempre la industria automotriz. Andrew Carnegie, a quien Hill consideraba su gran mentor, también comenzó en condiciones humildes, trabajando como mensajero en una empresa de telégrafos. No tenía fortuna, no tenía estudios privilegiados, pero tenía un deseo ardiente y una visión clara. Su capacidad de formar una mente maestra alrededor de él lo llevó a construir una de las mayores fortunas del mundo. Estos ejemplos históricos no son diferentes de los tuyos o los míos. Los principios que funcionaron para ellos siguen siendo los mismos hoy. El subconsciente sigue obedeciendo, la fe sigue creando caminos, la persistencia sigue venciendo obstáculos. La riqueza mental sigue precediendo a la riqueza material. Ahora quiero que pienses en tu propia vida. ¿Cuál es esa meta que parece demasiado grande? ¿Cuál es ese sueño que has guardado porque te parece imposible? Si los principios funcionaron para Edison, Ford, Carnegie, Roosevelt y para miles de personas comunes en todo el mundo, ¿por qué no habrían de funcionar para ti? Lo que debes recordar es que la riqueza no llega de golpe, sino como un proceso. Hill lo repetía una y otra vez. La riqueza viene en respuesta a una combinación de deseo ardiente, fe, planificación, acción y persistencia. No se trata de esperar milagros, sino de trabajar con fe, de sembrar semillas mentales que inevitablemente darán fruto. Piensa en el principio de la imaginación. Todo lo que existe hoy fue primero una imagen en la mente de alguien. El avión fue primero un sueño de los hermanos Wright. La bombilla fue primero una idea en la mente de Edison. El teléfono fue primero un deseo de Alexander Graham Bell. Y tu meta, por más imposible que parezca, también puede nacer en tu imaginación y convertirse en realidad si decides creer en ella y trabajar por ella. Hill decía que muchas personas fracasan porque esperan que todo se dé de inmediato. Pero los hombres de éxito entienden que la persistencia es clave. Cada fracaso temporal es solo un peldaño más. Por eso, cuando falles, recuerda, no es el final, es parte del proceso. Cada caída trae consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Permíteme contarte una historia personal. Hubo un tiempo en que me sentí atrapado, como si mis esfuerzos no dieran fruto. Estudiaba, trabajaba, intentaba emprender, pero parecía que nada salía bien. Fue entonces cuando encontré la filosofía de Hill. Al principio la leí con desconfianza, pero algo en mi interior me decía que había verdad en esas palabras. Decidí aplicar los principios, escribí mi meta, la repetí cada día, comencé a visualizar mi éxito. No fue fácil. Fracasé, me endeudé, recibí críticas. Pero persistí. Y poco a poco, los resultados comenzaron a aparecer. Una oportunidad aquí, una nueva idea allá, un contacto inesperado. Hoy puedo decirte con certeza que la filosofía de Hill transformó mi vida. Y no porque todo haya sido perfecto, sino porque aprendí a persistir, a creer, a decidir y a actuar. Esa es la invitación que quiero hacerte hoy. No te quedes en la teoría. No digas simplemente que inspirador y luego sigas con tu vida igual que antes. Toma papel y lápiz, escribe tu meta, léela cada día, actúa, persiste. Estos principios están vivos y esperan que alguien los ponga en práctica. En la siguiente parte, vamos a profundizar en cómo estos principios no solo generan riqueza material, sino una riqueza integral que abarca la paz interior, las relaciones, la salud y el propósito. Porque Hill lo dejó claro, pensar y hacerse rico no es solo cuestión de dinero, es cuestión de plenitud. Prepárate, porque lo que viene te mostrará que la verdadera riqueza es mucho más grande de lo que imaginas. Hasta ahora hemos hablado mucho de riqueza, de dinero, de éxito material. Pero Napoleón Hill fue muy claro, pensar y hacerse rico no significa únicamente acumular dinero. La riqueza financiera es solo una parte de un concepto mucho más amplio, la abundancia integral.
Una vida verdaderamente rica no es aquella que solo tiene cuentas bancarias llenas, sino aquella en la que hay paz interior, relaciones saludables, propósito definido y una sensación de plenitud que nada ni nadie puede arrebatar. Déjame explicarlo con un ejemplo sencillo. Imagina a una persona que trabaja día y noche, que gana grandes cantidades de dinero, pero que pierde su salud, su familia, su paz mental. ¿Podrías llamarlo rico? Hill diría que no, porque la riqueza auténtica es el equilibrio entre lo material y lo espiritual, entre lo externo y lo interno. Es construir un estado mental de abundancia que se refleje en todas las áreas de tu vida. Salomón, miles de años antes, ya lo había expresado en un proverbio: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y Hill lo tradujo al lenguaje moderno: el éxito sin felicidad es el fracaso más grande. Aquí comprendemos algo fundamental: la abundancia verdadera es aquella que te hace sentir completo. Empecemos por la paz interior. Muchos buscan riqueza con ansiedad, con miedo, con desesperación. Pero esa misma actitud los condena a vivir en estrés constante. Hill enseñaba que la fe es un antídoto contra el miedo, que la confianza en tu visión y en los principios universales te da calma aún en medio de la tormenta. La paz interior nace cuando sabes que tu mente está alineada con un propósito claro y que cada acción te acerca a tu meta. Esa paz no tiene precio, y es uno de los mayores tesoros que puedes poseer. Luego están las relaciones. Hill observó que muchos hombres ricos habían fracasado en lo personal por descuidar a quienes amaban. Pero también vio a otros que lograron un equilibrio, que hicieron de su familia y amigos una fuente de fortaleza. La mente maestra no es solo un principio para los negocios, también lo es para la vida personal. Cuando eliges a las personas correctas a tu lado, cuando nutres relaciones de confianza y respeto, tu riqueza se multiplica. Porque ¿qué sentido tiene triunfar en los negocios si llegas a casa y te sientes solo? La salud es otra forma de riqueza que no se puede comprar. Hill lo entendió bien. Una mente positiva influye en el cuerpo, y un cuerpo sano refuerza la mente. Pensar y hacerse rico también implica cuidar tu energía física, lo que comes, cómo te mueves, cómo descansas. La disciplina mental debe ir acompañada de disciplina física, porque el éxito requiere energía, y la energía nace de un cuerpo cuidado. Y finalmente, el propósito. Esta es quizás la forma más elevada de riqueza. Hill enseñaba que un propósito definido es la base de toda realización. El dinero, sin propósito, es vacío, pero el dinero al servicio de un propósito noble se convierte en una fuerza transformadora. Pregúntate, ¿para qué quieres riqueza? ¿Qué impacto deseas dejar en el mundo? Cuando tu meta va más allá de ti mismo y busca beneficiar a otros, tu motivación se multiplica y la abundancia llega con mayor fuerza. Quiero que reflexiones un momento en esto. La abundancia integral es como una mesa con varias patas. Si solo fortaleces una, como la financiera, la mesa se tambalea. Pero si fortaleces todas, finanzas, paz interior, relaciones, salud, propósito, entonces tienes una mesa firme, capaz de sostener cualquier carga. Eso es lo que significa verdaderamente pensar y hacerse rico. Ahora, ¿cómo aplicar esto en la práctica? Muy sencillo, cada vez que pienses en tu meta, asegúrate de que no sea solo económica. Escríbela de manera integral. Por ejemplo, quiero generar abundancia financiera para vivir con libertad, pero también quiero mantener mi salud, fortalecer mis relaciones y usar mi éxito para inspirar y ayudar a otros. Esa declaración alinea tu subconsciente con una visión completa, no parcial. Otro ejercicio poderoso es practicar la gratitud diaria. Hill hablaba poco de este término, pero lo practicaba implícitamente. Cuando agradeces por lo que tienes, incluso si aún no es perfecto, elevas tu vibración mental y atraes más razones para agradecer. La gratitud convierte lo poco en suficiente y lo suficiente en abundancia. Es un imán poderoso para la riqueza integral. La abundancia también se multiplica cuando das valor a otros. Hill descubrió que los hombres más ricos no eran los que buscaban ganar únicamente para sí mismos, sino los que servían a millones. Henry Ford creó coches accesibles para la gente común. Edison iluminó el mundo.
Carnegie construyó bibliotecas para que generaciones enteras tuvieran acceso al conocimiento. La riqueza duradera surge cuando lo que haces beneficia a otros. Pregúntate, ¿qué valor puedes dar al mundo con tus talentos, con tus conocimientos, con tu pasión? Cuando lo descubras, habrás encontrado la fuente de riqueza más poderosa. Y aquí quiero compartirte algo personal. Durante mucho tiempo pensé que la riqueza era solo dinero. Pero cuando logré ganar más, me di cuenta de que seguía sintiéndome vacío. No tenía propósito, mis relaciones eran débiles, mi paz interior era frágil. Fue al aplicar la filosofía de Hill de manera integral cuando entendí que ser rico es mucho más que tener. Es ser, es dar, es crecer. Y desde ese momento mi vida cambió. Esto es lo que quiero transmitirte hoy. No limites tu visión de riqueza. No pienses solo en cifras, piensa en plenitud. Porque la mente que piensa en riqueza integral atrae riqueza integral. Y cuando lo entiendes, descubres que la abundancia verdadera no tiene límites. En la siguiente parte, vamos a profundizar en cómo crear un plan de vida que integre todos estos aspectos, un plan que te permita construir no solo dinero, sino una herencia de sabiduría, amor y prosperidad que trascienda generaciones. Porque el mayor legado de Hill no fue enseñarnos a acumular riquezas, sino a construir vidas que inspiran. Hemos llegado a un punto crucial en este viaje. Ya no se trata solo de entender los principios de Napoleón Hill o de reflexionar sobre la abundancia integral. Ahora toca dar un paso más, construir un plan de vida que te permita vivir esta filosofía día tras día. Porque la riqueza, en todas sus formas, no llega por accidente. Es el resultado de un plan consciente, diseñado con claridad y ejecutado con disciplina. Napoleón Hill decía que un deseo sin un plan es solo un sueño. Y tenía razón. Millones de personas sueñan con una vida mejor, pero solo unos pocos deciden escribir un plan y comprometerse a seguirlo. Hoy quiero mostrarte cómo puedes diseñar tu propio mapa hacia la riqueza integral, combinando lo material con lo espiritual, lo emocional y lo relacional. El primer paso es definir tu propósito principal en la vida. Hill lo llamaba el propósito definido. No se trata de una meta aislada, sino de la gran razón que le da sentido a todo lo que haces. Pregúntate, ¿qué quiero dejar en el mundo? ¿Qué quiero aportar a otros? ¿Qué me mueve tanto que estaría dispuesto a dedicarle mi vida? Tu propósito es la brújula que guiará todas tus decisiones. Escribe tu propósito en una frase clara. Por ejemplo, mi propósito es ayudar a las personas a crecer financieramente y emocionalmente, inspirándolas a descubrir su potencial. O quizá, mi propósito es crear un negocio que resuelva problemas reales y que al mismo tiempo me dé libertad y bienestar a mi familia. Sea cual sea, escríbelo, porque mientras permanezca en tu mente como una idea vaga, seguirás siendo frágil. El segundo paso es establecer metas específicas en las diferentes áreas de tu vida. No solo en lo financiero, sino también en lo personal, lo espiritual, lo relacional y lo físico. Por ejemplo, finanzas. Generar $100,000 en 5 años a través de mi negocio. Relaciones. Fortalecer mi matrimonio compartiendo tiempo de calidad cada semana. Salud. Mantener un peso equilibrado y hacer ejercicio 5 veces por semana. Espiritualidad. Dedicar 15 minutos diarios a la oración o meditación. Crecimiento personal. Leer un libro al mes sobre desarrollo y liderazgo. Estas metas deben ser específicas, medibles, alcanzables, realistas y con un plazo definido. Hill insistía en la importancia de la claridad. Cuando tu meta es clara, tu subconsciente sabe hacia dónde dirigirse. El tercer paso es crear un plan escrito para cada meta. No necesitas que sea perfecto, pero sí concreto. Divide tu gran objetivo en pasos pequeños. Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy, esta semana, este mes? El secreto está en la constancia de las pequeñas acciones. Porque el éxito no llega en un día, sino en los hábitos que repites cada día. El cuarto paso es comprometerte con tu plan mediante la repetición diaria. Hill decía que debías leer tu declaración de metas al despertar y antes de dormir, con emoción, como si ya fueran realidad. Esta práctica no es un simple ritual, es un proceso de reprogramación mental.
Cada repetición graba en tu subconsciente la imagen de tu éxito, hasta que tu mente empieza a trabajar en piloto automático hacia esa dirección. El quinto paso es rodearte de una mente maestra. Comparte tu plan con personas de confianza que te apoyen y te reten a crecer. Busca mentores, socios, amigos que crean en ti. Recuerda que la soledad debilita, pero la comunidad multiplica. Hill lo dejó claro, los grandes logros siempre son el resultado de mentes que trabajan en armonía hacia un propósito común. El sexto paso es anticipar los obstáculos y decidir cómo los enfrentarás. Aquí es donde la persistencia entra en juego. Pregúntate, ¿qué miedos pueden aparecer? ¿Qué críticas puedo recibir? ¿Qué fracasos temporales pueden surgir? Escríbelos y responde por adelantado. Si aparece este obstáculo, actuaré de esta manera. De ese modo, cuando lleguen las dificultades, estarás preparado para persistir. El séptimo paso es celebrar los avances, por pequeños que sean. Muchas personas abandonan porque solo miran lo que les falta. Pero cada paso es una victoria. Cada vez que cumples un objetivo, por mínimo que parezca, estás entrenando a tu subconsciente para creer en ti. La celebración es parte de la persistencia. Ahora quiero que imagines algo. Dentro de 10 años, mirando atrás, verás dos posibles vidas. En una, seguiste con tus hábitos de siempre, sin plan, sin propósito definido, viviendo al azar. En la otra, decidiste escribir tu plan, aplicaste los principios de Hill, persististe con fe. Esa segunda vida te muestra plenitud, abundancia, propósito. ¿Cuál de las dos quieres vivir? Hill decía, lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Pero también decía, el éxito no se logra por accidente, se logra por diseño. Ese diseño es tu plan de vida. Y hoy tienes en tus manos la oportunidad de dibujarlo. Yo recuerdo cuando hice mi primer plan. Era inseguro, no sabía si funcionaría, pero me comprometí a leerlo cada día, a actuar en base a él, a ajustarlo cuando era necesario. Al principio no vi resultados, pero poco a poco la magia comenzó a suceder. Oportunidades que antes no veía aparecieron, personas clave entraron en mi vida, ideas nuevas surgieron. Todo porque mi mente estaba enfocada. Y aquí está la clave. El plan no es solo un papel con palabras. Es un contrato contigo mismo, un pacto entre tu mente consciente y tu subconsciente. Cada vez que lo lees, refuerzas ese pacto. Cada vez que actúas en base a él, lo haces más real. Algunos me han preguntado, ¿y qué pasa si las cosas cambian? La respuesta es simple: ajusta tu plan, pero nunca tu propósito. La flexibilidad está en los métodos, no en la meta final. Hill decía que un plan puede fallar, pero eso no significa que debas abandonar tu sueño. Solo significa que debes diseñar un nuevo plan. Esto me lleva a una reflexión poderosa. La mayoría de la gente fracasa no porque carezca de talento o de recursos, sino porque carece de un plan definido. Viven como barcos sin brújula, dejándose llevar por la corriente. Pero tú no estás destinado a eso. Tú puedes ser capitán de tu vida si decides hoy mismo escribir tu mapa y navegar con firmeza hacia tu destino. En la próxima parte, vamos a hablar del impacto de tu riqueza en los demás, de cómo usar tu abundancia para transformar no solo tu vida, sino la de quienes te rodean. Porque la verdadera grandeza no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Hemos recorrido el camino del deseo, la fe, la autosugestión, la planificación, la persistencia, la mente maestra, el subconsciente y el plan de vida. Pero hay una dimensión del éxito que suele pasar desapercibida y que Napoleón Hill dejó muy clara. La riqueza se multiplica cuando trasciende el egoísmo y comienza a servir a otros. Hill observó que los hombres verdaderamente exitosos de su época no eran los que acumulaban riqueza solo para sí mismos, sino aquellos que encontraron maneras de impactar a millones de personas con sus ideas, productos o servicios. Henry Ford puso al alcance de las masas un automóvil accesible. Edison iluminó los hogares y las calles. Carnegie construyó bibliotecas para que la educación estuviera disponible incluso para los más humildes. Esa es la diferencia entre enriquecerse y volverse una fuente de riqueza para otros. Aquí surge una verdad poderosa. Cuando tu propósito está conectado con mejorar la vida de los demás,
tu éxito se vuelve imparable. Porque no solo trabajas para ti, sino que te conviertes en canal de bendición para muchos. Y cuando das valor, inevitablemente recibes valor multiplicado. Déjame ilustrarlo con una metáfora. Imagina que la abundancia es como un río. Si intentas retener toda el agua para ti, el río se estanca, se pudre. Pero si permites que fluya, si compartes, si das, el río se mantiene vivo, fresco, abundante. Lo mismo ocurre con la riqueza. Si solo la acumulas, se convierte en carga. Si la compartes, se multiplica. Gil lo expresó así: no hay gran riqueza sin gran servicio. Y tenía razón. La verdadera grandeza se mide por la cantidad de vidas que tocas, no solo por la cantidad de dinero que acumulas. Aquí entra en juego el principio de la mente maestra aplicado en un nivel más profundo. Cuando te rodeas de personas con la misma visión de aportar valor, la energía se eleva a un nivel exponencial. Juntos no solo buscan enriquecerse, buscan transformar. Y eso crea un impacto que trasciende generaciones. Ahora bien, dar no siempre significa entregar dinero. Puede ser compartir conocimiento, tiempo, inspiración, apoyo emocional. Gil contaba cómo muchas veces una idea compartida en el momento correcto podía cambiar la vida de alguien para siempre. El valor que das no siempre se mide en dólares, sino en el impacto positivo que produces. Aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Qué valor estás dando hoy al mundo? ¿Qué talento, conocimiento o experiencia puedes ofrecer para que otros también crezcan? Quizá no lo sepas aún, pero dentro de ti hay algo que puede transformar la vida de alguien más. Y cuando decides darlo, la abundancia fluye de regreso hacia ti de maneras inesperadas. Recuerdo una historia que Gil mencionaba sobre un hombre que parecía condenado a la mediocridad. Trabajaba en un empleo común, sin mayores perspectivas. Un día decidió aplicar el principio de dar más de lo que se le pedía. Cada día en su trabajo, en lugar de hacer lo mínimo, daba un poco más, ofrecía una solución extra, servía con una sonrisa. No lo hacía esperando recompensa inmediata, lo hacía con el deseo genuino de aportar. Al cabo de un tiempo, esa actitud lo convirtió en indispensable para la empresa. Fue ascendido, recibió oportunidades y su vida cambió. Todo porque entendió que la riqueza comienza con el valor que das. Ese principio sigue siendo válido hoy. Si eres emprendedor, da más valor a tus clientes de lo que esperan. Si eres empleado, aporta más de lo que figura en tu contrato. Si eres padre o madre, da a tus hijos no solo sustento, sino ejemplo e inspiración. Cada vez que das más de lo esperado, siembra semillas de abundancia que tarde o temprano darán fruto. Gil también insistía en el poder de crear legado. Decía que la riqueza más grande es la que perdura más allá de tu vida. Pregúntate, ¿qué huella quieres dejar? ¿Qué recordarán de ti las generaciones futuras? Cuando tu meta no es solo vivir bien, sino dejar un impacto positivo en el mundo, tu motivación se multiplica. Ya no trabajas solo por ti, trabajas por una causa mayor. Aquí entra el concepto de propósito trascendente. Gil decía que la mente necesita un motivo más grande que el simple deseo de acumular. Cuando tu propósito es noble, tu fe se fortalece, tu persistencia se hace inquebrantable. Y los recursos llegan porque estás alineado con algo más grande que tú. Piensa en cómo cambia la energía de una persona cuando trabaja solo por dinero en comparación con alguien que trabaja para transformar vidas. El primero se cansa rápido, pierde la motivación cuando las cosas se complican. El segundo resiste, persiste, porque sabe que su esfuerzo tiene un sentido profundo. Esa es la fuerza que sostiene a los verdaderos triunfadores. Gil también advertía algo muy importante: el egoísmo limita. El miedo a perder, la obsesión por acumular, terminan cerrando las puertas de la abundancia. En cambio, la generosidad abre caminos insospechados. Cuando compartes tus recursos, tus conocimientos, tu tiempo, te conviertes en imán de más abundancia. Esto no es solo filosofía bonita, es una ley práctica. He visto personas que se aferran con puños cerrados a lo poco que tienen y nunca avanzan. Y he visto a otros que, aun con poco, deciden dar, y de repente las oportunidades comienzan a llover sobre ellos.
Porque la abundancia reconoce a quienes están dispuestos a ser canales, no depósitos. Quiero que imagines cómo sería tu vida si decidieras convertirte en fuente de valor constante. Si cada día te levantaras con la pregunta, ¿cómo puedo aportar hoy a alguien más? Tal vez sea un consejo, una sonrisa, un gesto de apoyo, un servicio, un producto, una palabra de fe. Si haces de eso un hábito, tu vida cambiará radicalmente. Y aquí es donde comprendemos la verdadera esencia de Piense y Hágase Rico. No se trata solo de ti, se trata de nosotros. No se trata solo de acumular, se trata de multiplicar. No se trata solo de recibir, se trata de dar. La riqueza más poderosa es aquella que se comparte, porque solo esa perdura. En la próxima parte, vamos a llevar esto aún más lejos. Vamos a hablar del legado personal, de cómo la filosofía de Hill no solo cambia una vida, sino el destino de familias, comunidades y generaciones enteras. Porque tu decisión de hoy puede ser la chispa que encienda un fuego de abundancia que arda mucho después de que tú ya no estés aquí. Hemos hablado de cómo la riqueza se multiplica cuando se comparte, de cómo la verdadera abundancia surge del servicio y del valor que damos a los demás. Pero ahora quiero que vayamos un paso más profundo, el legado. Porque Piense y Hágase Rico no fue escrito solo para cambiar la vida de un individuo, sino para encender una cadena de transformación que puede atravesar familias, comunidades y hasta naciones. Hill entendió que el poder de un propósito no termina en quien lo vive, sino que se transmite. Cada pensamiento que grabas en tu mente, cada hábito que practicas, cada valor que defiendes, se convierte en semilla para quienes te rodean. Sin que lo notes, estás dejando huellas en las personas que te observan. Tus hijos, tus amigos, tus colegas, tu comunidad. Y esas huellas pueden ser de miedo y mediocridad, o de fe y abundancia. Imagina por un momento a un niño que crece en un hogar donde todo es queja, miedo a la pobreza, críticas constantes. Ese niño aprende, sin que se lo digan, que la vida es dura, que el dinero es escaso, que soñar es inútil. Ahora imagina a otro niño, en un hogar donde escucha afirmaciones positivas, donde sus padres leen en voz alta sus metas, donde se habla de posibilidades y no de limitaciones. Ese niño crecerá con una mentalidad diferente, con un legado de fe y abundancia. ¿Ves la diferencia? Ese es el poder del legado. Lo que haces con tu vida no muere contigo, se transmite a quienes te rodean. Hill decía que cada pensamiento dominante se convierte en parte de tu carácter, y tu carácter es el mensaje más fuerte que dejas en el mundo. El legado no siempre es material, aunque también puede serlo. Muchas personas piensan en dejar herencias financieras, casas, propiedades. Eso es valioso, pero no suficiente. Si dejas dinero sin valores, el dinero se pierde. Pero si dejas valores, principios, mentalidad de abundancia, incluso si dejas pocos recursos, esos valores generarán riqueza para tus descendientes. Hill lo vio en su investigación. Hombres que heredaron fortunas pero no tenían disciplina mental terminaron arruinados. Y otros, que heredaron solo principios y ejemplos, construyeron imperios. La riqueza duradera es la que nace de dentro hacia afuera. Aquí quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué legado estás construyendo hoy? No mañana, no cuando seas rico, sino ahora. Tus palabras, tus acciones, tus decisiones ya están sembrando semillas en otros. Son semillas de fe o de miedo, de abundancia o de escasez, de valentía o de conformismo. El legado también se manifiesta en la comunidad. Una persona que vive con propósito, que aplica los principios de Hill, se convierte en inspiración para otros. Sin proponérselo, empieza a ser un faro. Otros lo miran y piensan, si él pudo, yo también puedo. Ese efecto multiplicador es parte del plan invisible de la vida. Tu éxito nunca es solo tuyo, siempre abre puertas para alguien más. Piensa en cómo funciona esto en cadena. Alguien decide romper un ciclo de pobreza y aplica estos principios. Se libera de deudas, construye un negocio, comienza a prosperar. Sus hijos crecen con otra mentalidad. Esos hijos, inspirados, alcanzan niveles aún más altos. Y así, en unas pocas generaciones,
Una familia que parecía condenada a la escasez se convierte en un linaje de abundancia y servicio. Todo comenzó con una decisión. Ese podría ser tu caso. Quizás vienes de una historia donde siempre hubo limitaciones, donde las palabras que escuchabas eran de carencia. Pero tú puedes ser quien rompa esa cadena. Tú puedes ser el punto de quiebre, el inicio de un legado nuevo. Hill nos recuerda que no importa de dónde vengas, lo que importa es hacia dónde decides ir. Déjame contarte una historia inspiradora. Había un hombre que creció en la más absoluta pobreza. Su familia apenas sobrevivía. A pesar de eso, él decidió creer que podía cambiar su destino. Encontró la filosofía de Hill y la aplicó con disciplina. Escribió sus metas, repitió sus afirmaciones, persistió a pesar de la crítica y el fracaso. Con el tiempo, construyó una fortuna y se convirtió en mentor de miles de personas. Pero lo más valioso fue que sus hijos crecieron viéndolo luchar, persistir y triunfar. Ese ejemplo se convirtió en herencia. Y hoy, varias generaciones después, esa familia sigue prosperando gracias al legado de un hombre que se atrevió a pensar diferente. Ese mismo poder está en tus manos. Tal vez hoy no tengas grandes recursos, tal vez tu entorno no crea en ti, tal vez tus fracasos pesen. Pero si decides aplicar estos principios, no solo cambiarás tu vida, cambiarás tu descendencia, tu comunidad, tu historia. Hill decía que el verdadero poder está en la mente humana disciplinada y dirigida hacia un propósito definido. Esa mente no solo enriquece al individuo, enriquece al mundo. Porque cada mente transformada es una chispa que enciende a otras. Y aquí está la parte más emocionante. Tu legado comienza con pequeños actos. No necesitas esperar a tener millones para empezar. Cada vez que hablas con fe, estás sembrando legado. Cada vez que persistes, aunque sea en una meta pequeña, estás dejando huella. Cada vez que compartes valor con otros, aunque no recibas nada a cambio, estás construyendo abundancia que volverá a ti y a los tuyos. El legado más grande que puedes dejar no es una cuenta bancaria, es una mentalidad. No es una fortuna pasajera, es la certeza de que la abundancia está dentro de cada uno y que cualquiera puede alcanzarla si aplica los principios correctos. Ese es el mensaje inmortal de Piense y hágase rico. En la siguiente parte, vamos a dar un salto final hacia la integración total. Como vivir día tras día como una persona rica en mente, cuerpo, espíritu y propósito. No como una meta futura, sino como un estilo de vida presente. Porque la riqueza verdadera no es un destino, es una forma de caminar. Hemos llegado al punto donde todo se une, donde ya no hablamos solo de principios o de planes, sino de un estilo de vida. Porque Napoleón Hill no escribió Piense y hágase rico para que fuese leído una sola vez y olvidado en un estante, sino para que se convirtiera en una filosofía práctica, vivida cada día, en cada pensamiento, en cada palabra, en cada acción. La verdadera riqueza comienza cuando dejas de ver estos principios como herramientas externas y empiezas a integrarlos como parte de tu identidad. No es usar la fe de vez en cuando, es vivir en fe. No es persistir cuando me conviene, es hacer de la persistencia un hábito. No es visualizar solo cuando me acuerdo, es vivir constantemente con imágenes poderosas en la mente. Ese es el secreto. Transformar principios en estilo de vida. Imagina despertar cada mañana con un propósito claro. Antes de mirar el teléfono o dejar que el mundo te inunde con preocupaciones, tomas tu declaración de metas y la lees con pasión. No es un simple ritual, es un recordatorio de quién eres y hacia dónde vas. Empiezas el día con la vibración correcta, programando tu subconsciente para que trabaje a tu favor. Luego, durante el día, cada decisión que tomas está alineada con tu propósito. Preguntas simples como, ¿esto me acerca o me aleja de mi meta? ¿Esta acción fortalece mi plan o lo debilita? ¿Esta compañía eleva mi energía o la drena? Esa conciencia constante convierte cada momento en un paso hacia la riqueza. Vivir esta filosofía también significa transformar tu lenguaje interno. Hill insistía en que la autosugestión es continua, y que la mayoría de las personas, sin saberlo, se sabotean con frases negativas. No puedo, es imposible, no tengo suerte. Cuando adoptas esta filosofía como estilo de vida, esas frases desaparecen.
Tu mente empieza a decir, todo es posible, siempre encuentro un camino, soy capaz de crear abundancia. No es magia, es entrenamiento. Otro aspecto fundamental de este estilo de vida es la disciplina mental frente a las emociones. Hill decía que los 6 miedos básicos son los enemigos invisibles de la riqueza. Si no vigilas tu mente, esos miedos se infiltran y sabotean tus planes. Vivir en abundancia significa reconocer esos miedos y enfrentarlos con fe. Significa que cuando el miedo a la crítica aparece, lo vences actuando de todas formas. Cuando el miedo a la pobreza grita, respondes con acciones inteligentes. Cuando el miedo a la enfermedad o a la muerte intenta paralizarte, lo enfrentas con gratitud por la vida y con visión de futuro. Y aquí hay algo poderoso. La filosofía de Hill no se limita a las grandes decisiones. También vive en lo pequeño, en lo cotidiano, en la forma en que tratas a los demás, en la manera en que administras tu dinero, en cómo cuidas tu salud, en la gratitud que expresas cada día. Cada acto se convierte en un reflejo de tu mentalidad de abundancia. Hill decía que la riqueza no llega de golpe, sino como resultado de una acumulación de esfuerzos organizados. Esto significa que tu estilo de vida debe estar diseñado para acumular pequeñas victorias cada día. Un buen hábito, una decisión correcta, un pensamiento positivo, una acción persistente. Todo suma, y con el tiempo, esas pequeñas victorias se convierten en un éxito monumental. Quiero que imagines tu vida vivida así. Un año de hábitos alineados con tus metas. Un año de persistencia constante, de autosugestión positiva, de decisiones firmes, de fe entrenada, de relaciones sabias. ¿Cómo sería tu vida después de 365 días de aplicar esto como estilo de vida? Te aseguro que sería irreconocible. Y si eso ocurre en un año, ¿qué crees que pasará en 5, en 10, en 20? El legado del que hablamos en la parte anterior no es un accidente, es el fruto inevitable de un estilo de vida basado en estos principios. Hill también hablaba del equilibrio. Decía que el éxito sin felicidad es el fracaso más grande. Vivir en abundancia no es trabajar hasta el agotamiento ni obsesionarse con el dinero. Es disfrutar del proceso, es encontrar gozo en el camino, es crear equilibrio entre tus metas y tu paz interior. Porque la verdadera riqueza es sentirte pleno mientras avanzas, no solo al llegar a la meta. Esto significa aprender a celebrar cada paso, a vivir con gratitud, a mantener tu mente en alta vibración. Porque una mente agradecida y positiva se convierte en imán de oportunidades. Hill lo descubrió en todos los hombres de éxito que entrevistó. Ninguno vivía en queja, todos vivían en visión, en fe, en acción. El estilo de vida de piense y hágase rico también exige aprender continuamente. El conocimiento especializado no se adquiere una sola vez, es un proceso constante. Esto significa leer, escuchar, observar, rodearte de personas más sabias. Significa reconocer que cada día puedes crecer, que nunca lo sabes todo, que siempre puedes aprender algo que te acerque a tu propósito. Otra característica de este estilo de vida es la conexión espiritual. Hill hablaba del sexto sentido como la puerta al templo de la sabiduría. Ese sexto sentido, esa intuición, se fortalece cuando aprendes a escuchar en silencio, cuando meditas, cuando oras, cuando conectas con algo más grande que tú. Vivir con un sexto sentido activo significa caminar confiado, sabiendo que la vida conspira a tu favor cuando estás alineado. Déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva. No necesitas esperar a lograr tus metas para vivir como una persona rica. Puedes vivirlo ahora, en este momento. ¿Cómo? Pensando, hablando y actuando como alguien que ya es abundante. Hill decía que el subconsciente responde a lo que creemos verdadero. Si crees que ya eres rico en mente, en espíritu, en propósito, tu vida comenzará a reflejarlo. Esto no significa vivir en fantasía, significa vivir en fe. Significa que aunque hoy tu cuenta bancaria sea modesta, ya pienses como alguien próspero. Significa que aunque aún no hayas alcanzado tu meta, ya hables como alguien que lo logró. Significa que aunque aún enfrentes obstáculos, ya actúes como alguien imparable. Esa mentalidad es la semilla de todo lo demás. Ahora quiero que pienses en lo siguiente. ¿Cómo sería tu día ideal si vivieras al 100% esta filosofía?
Imagina despertarte con gratitud, leer tus metas, visualizar tu éxito, actuar con decisión, persistir en tu plan, rodearte de personas inspiradoras, dar valor a otros, terminar el día en paz sabiendo que avanzaste un paso más. Ese día no es un sueño, puede ser tu realidad si eliges vivir así. Napoleón Hill nos dio un mapa. Nosotros debemos recorrerlo. Y ese recorrido no se hace en un día ni en un mes, se hace cada mañana, cada tarde, cada noche. Se hace con disciplina, con fe, con acción. En la próxima parte, llegaremos al gran cierre. Un cierre emocionante donde todo se conecta. Los principios, la aplicación práctica, el legado y el estilo de vida. Allí te invitaré a dar el paso definitivo para convertirte en protagonista de tu propia historia de éxito, a comprometerte contigo mismo y a sembrar un futuro de abundancia que trascienda. Prepárate, porque lo que viene no es solo un final, es un comienzo. Hemos llegado al final de este viaje, pero lo que has escuchado hasta ahora no está destinado a ser un final. Al contrario, es el inicio de una nueva etapa en tu vida. Porque lo que Napoleón Hill descubrió y plasmó en su filosofía no es una simple teoría ni un conjunto de frases inspiradoras, es una llave que abre puertas. Y esas puertas no conducen solo a riquezas materiales, sino a una vida plena, abundante y con propósito. Quiero que recuerdes esto, la riqueza comienza en tu mente. No en tu bolsillo, no en tu entorno, no en tus circunstancias, sino en lo que eliges pensar cada día. Hill lo repitió una y otra vez, lo que tu mente concibe y cree, lo puede lograr. Esa es la esencia de todo lo que hemos compartido aquí. Has conocido los 13 principios, el deseo ardiente, la fe, la autosugestión, el conocimiento especializado, la imaginación, la planificación organizada, la decisión, la persistencia, la mente maestra, el subconsciente, el cerebro, el sexto sentido y el dominio de los miedos. Cada uno es una pieza del rompecabezas, pero juntos forman una maquinaria imparable capaz de transformar vidas. Has comprendido que la abundancia no es solo dinero, sino paz interior, relaciones sanas, salud, propósito y legado. Has visto que el éxito verdadero no es acumular, sino multiplicar y dar. Y has descubierto que vivir esta filosofía no es un acto esporádico, sino un estilo de vida, una forma de caminar cada día con disciplina, fe y decisión. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con todo esto? Porque escuchar es fácil, inspirarse es sencillo, pero transformar requiere acción. Hill nos enseñó que el conocimiento sin acción no es poder. El verdadero poder comienza cuando tomas lo aprendido y lo conviertes en planes, en hábitos, en pasos concretos hacia tu meta. Imagina cómo cambiaría tu vida si hoy, justo al terminar esta narración, tomas un papel y escribes tu meta con claridad. Si comienzas a repetirla cada mañana y cada noche con emoción y fe. Si diseñas un plan y actúas en base a él, aunque sea imperfecto. Si persistes aunque lleguen las dificultades. Si te rodeas de personas que eleven tu visión. Si te comprometes a dar más valor de lo que recibes. Imagínate dentro de un año, mirando atrás, sabiendo que aplicaste estos principios cada día. ¿Dónde estarías? ¿Qué habrías logrado? ¿Qué sueños hoy parecen imposibles pero mañana serán realidad? Eso no depende del azar ni de la suerte. Depende de tu decisión hoy. Hill decía que la mayoría de las personas mueren con sus sueños intactos porque nunca se atrevieron a dar el primer paso. No seas parte de esa mayoría. Sé de los pocos que deciden, que creen, que actúan, que persisten. La vida no premia las intenciones, premia la acción. Y recuerda algo más. Cada paso que des no solo te transforma a ti, transforma a quienes te rodean. Tus hijos, tus amigos, tu comunidad verán en ti un ejemplo vivo de lo que significa pensar y hacerse rico. Tú puedes ser la chispa que inicie una cadena de abundancia que dure generaciones. Ese es el verdadero poder del legado. Hoy, mientras escuchas estas palabras, tienes en tus manos la misma llave que Hill entregó al mundo. La llave que usaron Carnegie, Ford, Edison y miles de personas más para cambiar su destino. La llave que puede abrir las puertas de tu propio éxito. Pero la llave solo funciona si decides usarla. Así que te invito a dar ese paso.
a no dejar que esta narración sea solo un momento de inspiración pasajera, que sea el inicio de tu transformación. Escribe tu meta, cree en ella, actúa, persiste. Haz de estos principios tu estilo de vida y verás cómo el universo responde a tu fe con abundancia. Este no es el final. Es el comienzo de tu nueva historia. Una historia en la que tú eres el protagonista, en la que tus pensamientos se convierten en realidad, en la que tu propósito guía cada decisión, en la que tu legado inspira a otros. Una historia donde, finalmente, piensas y te haces rico. Y ahora quiero pedirte algo muy especial. Si este mensaje ha tocado tu vida, si algo en estas palabras encendió una chispa en tu corazón, compártelo en los comentarios. Cuéntame, ¿cuál de los 13 principios de Napoleón Hill te impactó más? ¿Cuál vas a aplicar desde hoy mismo en tu vida? Tu respuesta no solo será un compromiso contigo mismo, sino que inspirará a otros que lean tu historia. Antes de terminar, déjame hacerte una invitación. Suscríbete a este canal. Aquí encontrarás más mensajes, más enseñanzas, más inspiración basada en Napoleón Hill y en los grandes principios del éxito y la abundancia. No dejes pasar la oportunidad de seguir alimentando tu mente con ideas que transforman. Y recuerda, la riqueza no empieza fuera, empieza dentro de ti. No esperes a que cambien las circunstancias, cambia tú primero. Porque cuando cambias tu mente, cambias tu vida. Este ha sido el viaje de Piense y Hágase Rico. Ahora el resto está en tus manos. Haz tu declaración, vive con propósito, persiste en tu camino. Y muy pronto, descubrirás que la riqueza, en todas sus formas, ya estaba esperándote.